to stop this record of murders we are now living and suffering in Mexico. Do you think we can do that? No, mejor hablar en español. Pero ese gesto lo valoro, Sí, lo reconocemos. gracias. Ya quisiera yo hablar en inglés. Entonces, El gobierno de México recibió en el Senado de la República a la embajadora designada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Susana Gosco, para tomar acuerdos y trabajar juntos en el intercambio comercial. Ante este tenor, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le dio la bienvenida juntamente con otros senadores de Morena, pero nadie contaba con la presencia de la senadora Lili Téllez, quien se integró a la mesa de bienvenida y quiso impresionar a la embajadora hablando en inglés. Por su parte, la embajadora quedó impresionada porque prácticamente no le entendió nada de lo que dijo Lili Téllez. Ante este vergonzoso y bochornoso momento, el presidente del Senado pidió disculpas y dijo que la comprendieran porque Lili Téllez está chiflada, y de inmediato le apagaron el micrófono. Ya se imaginarán cómo se puso Lili Téllez. Veamos este diálogo circular que se puso interesante al ver hasta dónde llega la ignorancia de personas que se creen superiores. darse la presentación formal de las cartas credenciales con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primer mujer en 200 años. Estamos viviendo un momento, sí, excepcional. Ustedes, la primer gobernante que tuvieron fue Margaret Thatcher, en los 70. No ha sido muy común, efectivamente es muy difícil para las mujeres abrirse camino en general y en la política en particular, es un ambiente muy duro. Para nosotros es un momento muy importante, de cambios muy importantes, ha sido un proceso intensísimo, el proceso legislativo que desde el 1 de septiembre estamos viviendo. Yo sostengo que hicimos cambios a la Constitución para que por primera vez se elijan todas las personas juzgadoras. No hay un país del mundo que haga un proceso de esa dimensión, de esa naturaleza. Los retos son grandes, estaba avanzando el proceso. De hecho, este 15 de diciembre ya se publican de cada poder, del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las listas iniciales que van a pasar a una segunda etapa. La elección se desarrollará el primer domingo de junio de 2025 y tenemos un número de cambios importantes, intensos, diversos, y celebramos mucho su visita. 198 años de relación con el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda, Gran Bretaña o Inglaterra, como lo conocemos coloquialmente, que es incorrecto, pero así es como lo percibimos. Una larguísima relación bilateral, comercial, económica, política, cultural, de mucha intensidad, de beneficio para nuestros pueblos, lo celebramos mucho. Nunca dejaremos de agradecer su aportación a la música para el mundo. Yo les confieso que no quiero morirme sin escuchar en vivo a un grupo inglés de rock progresivo que se llama Camel, cuyo guitarrista Andy Latham es verdaderamente virtuoso. Ha estado muy mal de salud. El último concierto lo dio hace como 6, 8 años. El año pasado iba a dar un concierto en Londres. Ya estaba yo dispuesto y se canceló el concierto. Hay que buscar otra oportunidad. Bueno, pues que él esté sano. Entonces, volviendo a los temas serios y de fondo, que este también lo es, la música es un regalo maravilloso de la vida, y la aportación que el pueblo británico ha hecho al mundo ha sido importantísima, y no solo en el cine, en la literatura, ni qué decir. De verdad, para nosotros es motivo de beneplácito. Sé que tenemos un tratado en el que ustedes han planteado particular interés, nosotros también, pero por diversas razones no se formalizó en la legislatura pasada. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido una revisión final de este tratado. Yo espero que terminamos este domingo el periodo ordinario de sesiones. La
Así es que yo espero que en el próximo periodo, o quizás en el periodo extraordinario que empieza de inmediato, dependiendo de en qué momento se determine ya luz verde al mismo, lo podamos organizar. Para nuestro país, la relación con el Reino Unido es muy importante. Nos une, insisto, historia, muchísimas cosas y un intercambio, reitero, muy intenso entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Celebro que así sea y aspiramos a que así siga siendo. Y finalizo planteando que nosotros aspiramos ha sido siempre nuestra propuesta, una de las políticas exteriores que por décadas nuestra patria ha impulsado, a la solución pacífica de toda diferencia entre pueblos y gobiernos. Seguiremos aportando siempre nuestra voluntad y unos oficios para que así sea en este momento tan convulsionado del mundo pleno siglo XXI. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido, y nos acompaña, ya dije, nuestro compañero presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se acaba de integrar la senadora Ruth González, está la maestra Yolanda Martínez López también, así es que pues estamos a todos. Pues, ya llevo solo 2 semanas aquí en México, pero es un gran honor estar aquí como embajadora y es un gran honor estar aquí con ustedes hoy. En realidad llevo 25 años trabajando como diplomático y en todo ese tiempo he dicho que quiero venir a trabajar en México y ya lo logré. Así que me da mucha alegría estar aquí. Es un país que tiene tanta cultura, tanta historia. Estudié cosas sobre la historia de México en la universidad. Desde entonces he querido venir a trabajar aquí. Entonces me alegro mucho el hecho de estar aquí. Y no solamente es la música que nos une, también el fútbol. Es una cosa muy importante entre nuestros países. Sí, lo trajeron a las niñas aquí en Pachuca, es Laguna de Fútbol acá, ¿cierto? Pero ahora ustedes lo juegan mejor que nosotros. Así que tenemos muchos jugadores mexicanos en el Reino Unido, es cierto. Sí, pero en realidad son muchas cosas que nos unen. Compartimos los mismos valores y en muchas cosas estamos socios naturales. Y por eso, entonces, me alegro mucho estar aquí con ustedes. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento de nuestras economías, hay muchas empresas británicas, los cuales están trabajando aquí, y muchas empresas mexicanas en el Reino Unido. Y me complace ver que la relación comercial entre nuestros dos países sigue creciendo cada año. Entonces, quiero ver lo que podemos hacer juntos para dar más impulso a esa relación que es tan importante para nuestros países. Y como acabas de decir, sí es un momento histórico para su gobierno. La primera presidenta es una cosa muy importante. Y pues tenemos todos los dos países nuevos gobiernos progresistas y comprometidos con la justicia social. Entonces, creo que son muchas las cosas que podemos hacer juntos. La otra cosa que nos interesa mucho también es el medio ambiente, el desarrollo sostenible, lo que podemos hacer en ese asunto. Entonces, podemos hablar de cualquier cosa que les interesa, pero creo que tenemos mucho en la agenda que podemos hacer juntos. Muy bien. Yo no me extendí, seguramente lo va a tocar su compañero presidente. Bienvenida, la senadora Cintia López Castro, a integrar también el tema de la importancia del Istmo y del desarrollo, pero no oriento nada más. Gracias, presidente, y sea usted bienvenida, embajadora. Nos entusiasma mucho que, pues, como bien lo señala, nuestros países nos une
primero la grandeza cultural, ¿no? Yo soy de un estado que desde mi punto de vista es de los más diversos, si no es que el más diverso de México, que es Oaxaca. Tiene que visitar, porque aparte por el medio ambiente también es el estado más biodiverso de México, con mayor número de plantas endémicas. Entonces la suma de esa biodiversidad con los pueblos originarios y las lenguas, le voy a decir que decía un intelectual mexicano, Miguel León Portilla, que cada vez que nace una lengua, nace un nuevo mundo, porque hay que interpretarlo, ¿no? Y nosotros tenemos 16 lenguas, 122 dialectos. Así que estoy entusiasmado de que pueda visitar seguramente todos los estados del país, pero en especial Oaxaca. Y como bien decía nuestro presidente, también me entusiasma porque el sureste de México, y hoy en el corazón Oaxaca, está viviendo una etapa de gran transformación. México dejó en una etapa de su historia la construcción de trenes y ahora se está haciendo un gran corredor logístico que une a los dos océanos. Son 304 kilómetros en bajada. Y es una plataforma de inversión directa que queremos promover a nivel mundial porque nos conecta con Europa, y ahí la importancia, por supuesto, el TIPAC, pero también con Asia y, por supuesto, con Estados Unidos y Canadá. Y en el centro, ahora también con la pandemia y los grandes cambios también geopolíticos que son lamentables a nivel bélico, creemos que esta relocalización de empresas a nivel mundial puede encontrar un espacio en este corredor, porque aparte tiene beneficios comerciales con los tratados. México, no sé si lo sabe, pero es el país más abierto del mundo, es decir, con mayor número de tratados comerciales en el mundo. México, sí. Y tiene también esa región beneficios fiscales. Entonces estamos convencidos de que debe de ser un espacio que permita que haya gran inversión. El plan económico que hicimos y financiero con una empresa que se llama Surbana Yuram de Singapur proyecta que en los próximos 20 años represente el 7% del Producto Interno Bruto. Así que es algo que debe de visitar y que la invitamos, y sé que así con la cultura pues también nos puede invitar a muchas empresas del Reino Unido a venir. Y bueno, no quiero llevarme todo el tiempo con mis compañeras senadoras. Presidente, te agradezco y gracias, embajador. Muy bien, incorporaron la senadora Jacob Polensky, que ella preside la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico, y la senadora Karen Castrejón, que es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero además ella es dirigente, es la lideresa del Partido Verde Ecologista de México. Entonces, bienvenidas. Y la senadora Cintia López Castro quiere hacer un comentario. Adelante. Muchas gracias, embajadora. Es un gusto conocerte. Me da mucho gusto que ya se haya nombrado, porque lo estábamos esperando con muchas ansias. Agradezco al presidente del Senado por la invitación y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat. Pues yo nada más ponerme a tus órdenes, embajadora. He hecho muchísimo trabajo con Reino Unido. Soy presidenta de las mujeres parlamentarias a nivel mundial de la Unión Interparlamentaria, que justo nació con parlamentarios de Reino Unido y Francia, Kramer y Passy, que tienen un salón en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria. Y bueno, pues hacemos muchísimo trabajo. México se ha hermanado mucho con Reino Unido, porque el presidente de los jóvenes parlamentarios, el parlamentario Dan Carden, es un gran amigo, entonces trabajamos prácticamente en conjunto. Entonces, bueno, pues igual hemos hecho mucho trabajo con Angela Reyes, es viceprimer ministra del Reino Unido, hemos hecho mucho trabajo. Entonces verás que
ya llevamos pues lazos muy hermanados, pero me da muchísimo gusto que te nombren. Teníamos otras comisiones y corría a conocerte, a saludarte, a decirte que particularmente Reino Unido y México están trabajando en conjunto. Ha sido fundamental. Hemos hecho diversos intercambios, se han hecho diversas visitas al Parlamento. Estamos impulsando muchas cosas juntos, ambos parlamentos, de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. Entonces, pues solo decirte que en este Senado de la República y con la primer mujer presidenta de México, pues estaremos haciendo un gran trabajo. Y bueno, pues tendremos un evento de mujeres parlamentarias en el mes de marzo, aquí en el Senado de la República, y por supuesto, pues parlamentarias de Reino Unido estarán visitándonos. Entonces, bueno, después profundizaremos en una agenda, pero solo decirte que hacemos mucho trabajo, y en esta unión interparlamentaria, que somos más de 46,000 parlamentarios en todo el mundo, México y Reino Unido parecería que fuéramos vecinos, porque todo lo hacemos en conjunto. Entonces, ponerme a tus órdenes, y el orden aquí con el presidente de la comisión y el presidente del Senado. Bienvenida, embajadora. Mucho me alegro tus palabras, gracias. Una bienvenida aquí tan cálida que casi no he encontrado algo igual. Me alegro mucho. Es cierto que Dan es muy amigo de México, le encanta México y quiere regresar lo más pronto posible. Para mí, una de las cosas lo más interesante entre nuestros países son los vínculos personales. Son muchas las personas aquí que han ido a estudiar en Inglaterra, o personas de Inglaterra que han viajado aquí, y muchos lazos entre las personas. Y eso para mí es muy importante, sobre todo en cuanto a los parlamentos, porque esos vínculos entre nuestro parlamento y el Senado aquí, por ejemplo, es una de las cosas que nos ayuda a mejor entender nuestras prioridades, mejor trabajar juntos. Entonces me alegro mucho lo que estás diciendo, y espero que tendremos la oportunidad de trabajar en conjunto. Tengo mucho interés en ver lo que podemos hacer en conjunto en cuanto, por ejemplo, a la igualdad del género, que es algo que es muy interesante para nosotros y ustedes también. Nos entusiasma ver, por ejemplo, que la presidenta introdujo una legislación sobre ese asunto. Entonces, eso podría ser una cosa muy interesante en lo cual podemos trabajar en conjunto. Antes, senadora Polensky, luego senadora Castrejón. Gracias, presidente. Pues también darle a la embajadora Susana Koshko poquito, de verdad, la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que sea el Senado uno de los primeros lugares que visites en esta recepción. Es muy, muy importante para nosotros. Gracias, presidente del Senado, Gerardo Fernández, un gran amigo, y gracias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es un gusto estar aquí, acompañarlos en este momento. La relación entre México y Gran Bretaña es, la verdad, una relación extraordinaria en diferentes ámbitos. Por una parte, en el ámbito comercial, es nuestro quinto socio comercial, que eso es un tema muy, muy importante. En cuanto a la cooperación, bueno, hemos trabajado en energía, en transporte, salud, agroindustria, en medio ambiente. Permítanme comentar que fui presidenta fundadora de GLOB, para el tema del cambio climático. Fui senadora de 2006 a 2012 y ahí instalamos GLOB en México. En cuanto a educación, 1,675 jóvenes han estudiado, fueron a estudiar a Gran Bretaña. Es un tema también muy, muy importante. En cuanto al turismo, tenemos 580,000 aproximadamente cada año de visitas. Queremos que se incremente, creemos que tenemos un potencial importante para incrementarlo. 15,000 ciudadanos británicos decidieron hacer de México su país, y cosa que también
nos enorgullece muchísimo. México y Reino Unido han suscrito 15 acuerdos diferentes entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Hemos hecho un acuerdo sobre reconocimiento mutuo para los temas de estudios, títulos y diplomas de grados académicos, que es muy importante. En verdad es que la mayor parte de los países quisieran tener este tipo de acuerdo y son muy pocos con los que lo tenemos, y Gran Bretaña es uno de ellos. El acuerdo de continuidad comercial entre México y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 15 de diciembre de 2002. Y dada la pandemia, tuvimos que suspender las negociaciones para poder lograr firmar un acuerdo de libre comercio entre nuestros países. Yo confío que ahora ya con esta llegada y con el Senado, que también tiene poco tiempo de haberse instalado a partir del 1 de septiembre, podamos ponernos a trabajar para poder llegar al fin de lograr firmar este acuerdo en forma importante. Tenemos, en verdad, empresas muy importantes de Reino Unido que tienen un enorme compromiso social, que trabajan muy bien en México y que les tenemos mucho cariño y mucho reconocimiento por todo su trabajo. Entonces, decir que en verdad estamos pues muy contentos, muy complacidos de poder recibirla aquí, y creo que tenemos pues toda una agenda de trabajo que podamos llevar a cabo, y pues decir que 100% cuentan con nosotros para trabajar con ustedes. Bienvenida. Pues muchas gracias. Es cierto que es una agenda amplia. Son muchas cosas que podemos hacer. Me alegro mucho que muchos entre ustedes han hablado de las relaciones comerciales, porque es muy importante para mi gobierno. Y has hablado del tratado, del acuerdo de Libre comercio. Libre comercio. Voy aprendiendo el español. Muy bien. Poco a poco. Sí, eso podría ser una cosa, pero hemos hablado un poquito del TIPA, y eso podría ser una cosa que podemos hacer en el inmediato. Eso ya estamos. Eso sería una cosa maravillosa si podemos hacerlo lo más pronto posible, y eso daría un impulso importante a las empresas mexicanas y británicos también. Ya estamos listos con el TIPA. Perfecto, de hecho, perfecto. Justo lo tenemos en agenda. Senadora Castillo, luego la senadora Teis García. Muchas gracias, antes que nada, presidente Gerardo Fernández Noroña, por este encuentro de cortesía. Bienvenida, embajadora, aquí a su casa, al Senado de la República. Gracias, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es de suma importancia aquí su presencia, dado lo que ya han comentado mis compañeros senadores, para poder seguir fortaleciendo los lazos entre México y el Reino Unido, lazos que han sido pues de una cooperación histórica en diversos temas, en diversos tratados que se tendrán en su momento que revisar y volver a conciliar, donde al final ambas naciones pues en muchos temas hemos coincidido. Y uno muy importante, al menos de mi parte, del grupo parlamentario del Partido Verde al que pertenezco, pues es el tema ambiental, que sabemos que Reino Unido fue pionero teniendo una ley de cambio climático, la primera ley de cambio climático a nivel mundial, y México siguió los pasos con un muy buen modelo para ser el segundo país en tener una ley de esa envergadura, en la cual pues hemos hecho gran trabajo en ir perfeccionando, y el día de hoy con una presidenta ambientalista, una científica que ha puesto en alto a nuestro país como una mujer además que está recibiendo grandes premios y grandes aportaciones en esa materia. Estaremos revisando la legislación, estaremos buscando perfeccionarla, y hoy en una estrategia que trae pues nuestro gobierno en cuanto a un cambio al interior del gobierno, de las atribuciones a las distintas dependencias, creo que en ese tema hay mucho que aportar y que podemos seguir compartiendo. Hemos trabajado, como ya lo comentó la senadora Jacob, en el tema del UPAT con Polea, una organización en la que hemos venido trabajando y que hemos colaborado muy ampliamente, como lo comento, para poder seguir
en un tema tan importante que ellos nos han ayudado demasiado. Entonces, de mi parte, y brevemente nada más, nuevamente darle la bienvenida y decir que estamos pues esperando lo mejor para ambos países y que se mantengan siempre esa solidaridad, pero sobre manera el intercambio de esa gran ciencia que tienen ustedes y que nosotros también vamos a contribuir altamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto que el cambio climático es una cosa muy importante para nosotros y vemos mucha oportunidad de trabajar en conjunto con México en ese sentido. Es cierto que ustedes tienen una presidenta que es muy experta es cientista, si se dice así, científica, sí. Entonces, es cierto que habrá muchas oportunidades de colaboración en nuestros países, pero también con otros países, también a nivel internacional. Entonces, me entusiasma mucho ver lo que podemos hacer en este asunto. Gracias. Muy bien. Senadora Telles García. Welcome. Welcome to our beautiful country, Ms. Ambassador Goshka. I noticed that you work on national security issues. Is that correct? Sí, he pasado varios años trabajando en estos asuntos durante mi carrera. Sí. It's very interesting because our country is now in a very violent situation. We have a record on murders as never before. And all that you said, it's very important in every area you mentioned, but we Mexicans, what we need first of all is security. Do you think we can have some kind of cooperation? Because you were sent to one of the most violent and corrupt countries in the world. And as I noticed that you have experience on national security issues, I would like that our countries cooperating to stop this record of murders we are now living and suffering in Mexico. Do you think we can do that? Como hablo en inglés, si no le molesta, voy a contestar en inglés. Thank you. Sí, efectivamente es una transmisión en vivo. A ver, primero, perdón por la interrupción No. tan brusca, Sí, pero yo quiero primero Sí. agradecerte Sí. el que, a pesar de que la manera diplomática es que tú hables en tu lengua, que es el inglés, No, mejor hablar en español. pero ese gesto lo valoro, Sí, lo reconocemos. gracias. Ya quisiera yo hablar en inglés con la fluidez. Entonces, pues, lo valoramos y lo reconocemos mucho. Gracias. De verdad, es un esfuerzo grande. Y además, cuando creo que dijiste que llevas 25 años en el servicio Sí. exterior, Sí. yo no sabía que en Gran Bretaña aceptaban a menores de edad. Sí, a los 5 años ya entramos en el trabajo. Así es. Muy bien. Entonces, para dar paso a tu intervención, le voy a hacer algunos comentarios. Sí. Efectivamente, no sé por qué, no previó el Gilberto Bosques que hubiese traducción. La dificultad no es tanto nuestra, sino que está la transmisión en vivo en Sí, el canal del entiendo. Congreso Sí, y muy se bien. entenderá el Sí, no hay problema ninguno. Voy a intentar contestar en español. Pues entonces simplemente diría que no es trabajo mío meterme en las cosas internas de ustedes, pero en cualquier cosa que podemos ayudar, estamos dispuestos a trabajar con México. Si quieren trabajar con nosotros en un asunto, estamos aquí dispuestos a trabajar con ustedes. Pero no quiero meterme en una cosa donde no estamos invitados. No sé si lo digo bien, pero Perfectamente. Yo agradezco muchísimo también proverbial, además de la puntualidad, la franqueza del pueblo británico en su comunicación, y eso se agradece. De verdad, como bien comenta, aquí está representada la pluralidad de la Cámara de Senadores y tenemos diferentes posiciones. Yo
respeto la intervención de la senadora Telles García en la medida en que ella expresa su punto de vista, quien es el punto de vista mayoritario en este Congreso, en el Senado, y por lo tanto lo compartimos, y que efectivamente esas relaciones se construyen entre los pueblos, entre los países, con un respeto absoluto. Este movimiento del que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y yo somos, por nuestra historia y por nuestra convicción y trayectoria, celosísimos del respeto a la independencia de nuestro pueblo. Y somos, por lo tanto, absolutamente respetuosos de la independencia y soberanía de nuestro pueblo. O sea, eso, la autodeterminación de los pueblos es para nosotros un principio sagrado, y efectivamente, si en la construcción del acuerdo que ha venido avanzando y que no se ha terminado, coincidimos o planteamos temas en materia de seguridad, pues así será retomado por nuestro gobierno. Yo francamente creo que el país se bañó en sangre desde hace varias décadas. Bueno, hay un alto funcionario que era el jefe de la policía durante un gobierno que usurpó la presidencia de 2006 a 2002, está preso en Nueva York por vínculos con el crimen organizado. Entonces nos dejaron las cosas un poquito complicadas a este gobierno anterior del presidente López Obrador y ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero vamos haciendo las cosas en el camino correcto, de inversión social importante, de combatir la desigualdad, de combatir la injusticia social, de avanzar en generar mejores condiciones de vida, desarrollar los potenciales de la gente, y tenemos debate sobre estos temas, sobre los datos, sobre la percepción, que es parte de nuestras controversias cotidianas, pero de verdad agradezco muchísimo la firmeza y la claridad de la respuesta, que tuvo que ser en español para mala fortuna de los que quisieran practicar su inglés desde el canal del Congreso, pero que fue absolutamente clara. Agradezco mucho la nombre de esta Cámara. Yo simplemente diría que por eso están los parlamentos, los senados, para tener muchas opiniones distintas, y eso es el bueno que tenemos todos nosotros en estos sistemas. Entonces, me alegro también. Solamente para aclarar, porque creo que es algo relevante, porque así nos los han transmitido, embajadora, el Tratado Integral Transpacífico, el TIPAT, como se conoce, es de interés del Reino Unido incorporarse para que se amplíen las relaciones comerciales con México, que es en donde se centra ese tratado. Básicamente es un reconocimiento a que aquí en México le ha ido bien a las empresas del Reino Unido, igual que a las empresas mexicanas le ha ido bien en el Reino Unido, y que nuestras instituciones pues han dado esa confianza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa tarea. Queríamos transmitirle que en mi comisión de Relaciones Exteriores y la comisión, ahorita seguramente va a comentar la presidenta de Relaciones Exteriores para Asia Pacífico, estamos nada más pues a la espera de los últimos detalles, ¿no?, por parte del Gobierno de México para poder consolidar este paso importante. Pues muchas gracias. Y si hay cualquier cosa que podemos hacer para ayudar o apoyar a esos esfuerzos, estamos dispuestos a hacerlo. Sí, es cierto que sería una cosa que da mucho impulso a las empresas en ambos países, y podría ser otra cosa que para fortalecer a los vínculos entre nuestros países. Sí, yo ofrezco, nosotros tenemos una reunión periódica con la compañera presidenta por el seguimiento que haya todo el proceso legislativo. Yo ofrezco retomar este tema del acuerdo para que podamos
podemos avanzar. Y que efectivamente, si es necesario que haya alguna información adicional, algún encuentro bilateral, alguna situación de esa naturaleza, le tomemos la palabra al gobierno del Reino Unido. Y yo, ahora que soy presidente de la Cámara de Senadores, pero no me había tocado un papel así, entonces ahora soy muy morosito y bien portado. Pero yo traigo una larga trayectoria de polemista y no quiero dejar correr que sí son opiniones, no son hechos. O sea, hay una percepción que cada quien tiene sobre los temas de seguridad, que es parte efectivamente del debate, que es parte de esta pluralidad, pero casi que volteo hacia la izquierda y toda el ala izquierda estaría en desacuerdo con algunas aseveraciones que se han hecho en esta mesa. Senadora Polensky. Con muchísimo gusto. Efectivamente hemos venido trabajando sobre el análisis del FIPAD. Ya lo tenemos resuelto, está ya revisado y ya nada más trabajaremos en forma conjunta para ya dar hacer la votación para la aprobación, en la que todo lo que hemos venido trabajando todos están absolutamente de acuerdo, y luego para poderlo pasar al pleno. Pero estamos ya listos. Simplemente para agradecerle. Y tengo aquí conmigo Alex, que es la que está encargada de los asuntos comerciales en la embajada, porque es una cosa tan importante para nosotros. Queríamos aprovechar de la ocasión de estar con ustedes para hablar de eso, y me alegro mucho que ya parece que ustedes tienen todo en mano. ¿Se dice así? Sí, perfecto. En camino, insistiendo, lo planteé al principio, que nosotros terminamos este periodo, por ser el primer año del gobierno, dura hasta el 31 de diciembre, pero ha sido tan intenso que todas las senadoras y senadores, más allá de nuestras diferencias políticas, seguro estamos de acuerdo en terminar el próximo domingo, 15 de diciembre. Entonces, yo creo que estaríamos en condiciones en febrero, que es el nuevo periodo ordinario, a menos que se decidiera, si lo puede aprobar la permanente también, ¿verdad? A menos que se decidiera alguna cosa de esa naturaleza, pero creo que sería para mayor solidez, para mayor institucionalidad, pues que fuera en el periodo ordinario de febrero, pero reitero que cualquier comunicación, intercambio, también estamos abiertos y pues, reiterar nuestro agradecimiento por la visita. De verdad, para nosotros es un alto honor que estén aquí con nosotros. Será la primera de muchas, seguramente. Y también seguramente, si no la totalidad, la mayoría de senadores querrán que vayas a sus estados. Nuestro país, como lo decías, es un país muy diverso. Todo el mundo ama su patria, pero es un país muy bello, con una diversidad cultural verdaderamente maravillosa, con un arte popular, con una cocina que es patrimonio de la humanidad, con un pueblo que es muy hospitalario, que es muy solidario, y la inmensa mayoría de los extranjeros que vienen a nuestra patria se enamoran de ella, porque realmente es un gran país, es una gran nación, y es humanitaria, hospitalaria, convencida de poner en el centro, ahora sobre todo en este proceso, convencida de poner en el centro la dignidad del ser humano, el desarrollo del ser humano, en armonía con la vida y con el planeta. Así es que vamos a tener muchos puntos de coincidencia y de tarea en común. De verdad, muchísimas gracias por la visita. Pues, muchas gracias a todos ustedes. Como decimos en inglés, the honor is all mine. Les agradezco muchísimo y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Sabes que la mayoría de la gente que vienen a trabajar en nuestra embajada aquí no quieren ir, porque es cierto que es un país increíble. Estoy de acuerdo que la comida aquí es una de las mejores del mundo, y por cierto voy a viajar bastante. Espero tener la oportunidad de visitar a todas partes del país, y les agradezco mucho por recibirme hoy, y espero que sería la primera visita de muchos. Muchas gracias a ustedes. El honor es nuestro, y seguro más de una senador querrán ser tus anfitriones. Muy bien. Muy bienvenidos.
Gracias.